Regresamos a Prueba de Fuego aquí en RPP Televisión. Carlos Villarreal tiene el gusto de acompañarlos y también tenemos el gusto de contar esta noche con la presencia del doctor Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo, y por supuesto para hablar sobre este balance que estamos haciendo del año 2024 en diversos aspectos, no solamente el político, sino también social y electoral, porque en el Congreso se han aprobado varias normas, han quedado pendientes algunas, por supuesto, pero que tienen que ver justamente con el sistema electoral. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿cuál es el balance que hace usted de la gestión tanto del gobierno como del Congreso en este 2024? Bueno, el balance ya de la opinión, lo ha hecho ya la opinión pública con un rechazo enormemente alto, ¿no? Y creo que corresponde a lo que ha ocurrido en el término del año 24. Curiosamente, creo que este es un año para el gobierno y para el Congreso de estabilidad, porque no ha ocurrido aquello que lo que muchos pensaban, vale decir, una presidenta con una aprobación tan baja, con una credibilidad y una legitimidad tan pequeña que difícilmente en otras ocasiones no hubiera durado, ¿no? Sin embargo, creo que le es funcional a la coalición que se ha articulado mayoritariamente en el Congreso y ha transcurrido todo el año pese a los escándalos y a los cuestionamientos que se hace del gobierno. Y por otro lado, creo que el Congreso, producto no solamente de lo que pueden pensar de qué es lo que les conviene, sino por el fraccionamiento de las bancadas, ha llevado a una sucesión de decisiones que terminan en leyes, producto de las negociaciones de múltiples bancadas, ¿no? Si bien existe un núcleo que tú bien conoces que lleva el compás digamos, del Congreso. ¿De qué podemos hablar acá, doctor? ¿De un cogobierno, de un pacto de supervivencia mutuo? Mira, desde el 2016 lo que tenemos es un ciclo en donde el Congreso ha leído y quizá ha tomado como lección que efectivamente tienen el poder, ¿no? Y en el último tramo han avanzado casi sin límites. Hay una serie de normas que no solamente pueden ser polémicas o discutibles, sino son en algunos casos claramente inconstitucionales. Ahora, han avanzado, creo yo, ¿y por qué razón? Porque no tiene límites. Los límites que antes lo podía tener, digamos, el Tribunal Constitucional, esto casi no existe. Yo creo que hay un desbalance que puede ser más notorio si se repite la forma como está compuesto la representación del gobierno y del Congreso en el próximo periodo. Ahora, usted habla de que en el caso del Ejecutivo ha perdido legitimidad. Bueno, estamos hablando también de como usted también ha remarcado, un nivel de aprobación bastante paupérrimo, ¿cierto? Ahora, ha salido inclusive una encuesta o análisis de una empresa argentina donde colocan a la presidenta de la República como la peor mandataria de Sudamérica. Bueno, ¿cómo podemos tomar esto? Peor que Nicolás Maduro. Bueno, ya en los otros sondeos comparados en la región, la presidenta Dina Boluarte está en el último lugar. Los niveles que tienen otros gobiernos, incluso autoritarios como el de Venezuela, están por encima. Sí. Ahora, lo que sí hay que recordar es que en ningún momento la presidenta Dina Boluarte tuvo una aprobación mayor que la desaprobación. Incluso en diciembre del año 22, que ella asume el gobierno, ¿no? Ante ya sabemos, un gobierno corrupto, ineficiente como el de Pedro Castillo, ella no se erige, digamos, como una alternativa creíble, responsable, no lo hace. Ella, claro, ella nace también, su gobierno me refiero, en situaciones de tal naturaleza conflictiva que llevaron lastimosamente a la muerte de alrededor de 70 peruanos, cosa que hasta ahora no existe ningún responsable, pero la responsable política para empezar es ella, ¿no? Pero repito,
Desde ese momento hasta el día de hoy, lo único que se ha visto es el desplazamiento hasta los números que ya alcanzan casi al margen de error estadístico. Eso nunca se ha visto, acompañado, por cierto, también por el Congreso. Pero ciertamente el Congreso tiene, repito, un poder que radica no solamente en los votos del núcleo central, sino porque es el que le da el balón de oxígeno de una presidenta que, mira, voy a hacer una comparación que parece a nivel europeo. En Europa los jefes de Estado no gobiernan, me parece una jefa de Estado, no jefa de gobierno, ¿no? Porque en realidad parece representante nada más no quien se encarga del gobierno. ¿Y en el caso del Congreso, cree usted que ha tocado fondo ya? Siempre decimos lo mismo, ¿no? No, pero los niveles... La última denuncia que ha salido sobre supuesta red de prostitución, este tipo de denuncias que no se habían visto antes. O sea... Sí, es cierto que los niveles están acompañados también de dos cosas, ¿no? El nivel de la calidad de los representantes, y cuando digo calidad tiene que ver de formación política, formación profesional y una falta de ética en el ejercicio de la función. Pero tiene razón al decir que se ha escalado todavía más, ¿no? Y que tiene que ver no solamente con la red de prostitución, no estamos olvidando de que una de las personas comprometidas hacía acribillada, o sea, esto nunca se ha visto. Si a eso se le suma ya también, ya no el suicidio, como parece presentar al caso del caso Caliwarma. Frigoinca, sí. El señor de Frigoinca. Sí, sí, entonces estamos hablando ya de niveles distintos, ¿no? Al lado de las extorsiones, el sicariato, la eliminación de personas que son testigos claves en estos casos, es enormemente preocupante, ¿no? Ahora, doctor, quedan todavía algunas reformas que aprobar en el Congreso en materia electoral. ¿Cuáles son esos compromisos que tiene que asumir el Congreso en este 2025? Y también, ¿qué análisis hace lo que ya se aprobó, cierto, en este 2024? Pero lo que queda por compromiso para el 2025. Bueno, falta ya pocas cosas porque tampoco el tiempo alcanza. A más tardar, la presidenta debe de convocar elecciones a inicios de abril. Y es importante que se sepa que posterior a esa fecha ya no es posible modificar las normas, la regla de juego electoral para el 2026. Salvo que el Congreso modifique la ley que dice que no se puede modificar. Podría ocurrir, pero digamos, en principio, si es que eso se establece, hay corto tiempo. Mira, sobre todo hay varios problemas que creo que vamos a sufrirlos en las elecciones del 2026 como consecuencia de las decisiones que ha tomado el Congreso. Y es cierto que también he participado en algunos debates, hay negociaciones y esto es lo que ha salido. Por ejemplo, la elección de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? En el caso de la Cámara de Diputados, que además tiene que estar enmarcado dentro de la Constitución, que se modificó para dar paso a la bicameralidad, no se aprovechó algo que era fundamental. Los 130 diputados van a salir elegidos en las circunscripciones que ya conocemos, pero el caso de Lima sigue siendo el gran bolsón. Una de las oportunidades perdidas era dividir Lima. Los limeños ahora en este aún parlamento unicameral no se sienten representados porque cuando muchos representan a muchos se pierde justamente esa relación, ese vínculo que es necesario que se hubiera podido establecer dividiendo Lima en circunscripciones más pequeñas. Ahí hay un problema. En segundo lugar, en el caso de senadores, se ha decidido que la elección de senadores sea de dos modalidades. Un senador por circunscripción, salvo Lima que tiene 4, y el resto en circunscripción única, más voto preferencial. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a tener no solo una boleta o cédula larga, donde pueden entrar podrían llegar a 50
50 filas, sino vamos a tener no solamente 5 columnas, sino a eso le tienes que agregar 2 votos preferenciales en diputados, en 2 tipos de senadores y parlamento andino. ¿Tú te imaginas esto, organizar este tipo de elección para la OMP? Va a ser enorme para los partidos, para las campañas y para el ciudadano. Entonces, estos son problemas. El otro problema es consecuencia de lo que se acaba de modificar en relación a la parte del financiamiento. Es cierto que había que reincorporar la posibilidad del financiamiento de parte también de empresas. Porque financiamiento privado. El financiamiento privado. ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo eso sigue ocurriendo, solamente que por distintos canales. Más aún en partidos que son, digamos, muy informales, no poco estructurados, y ahí donde hay voto preferencial, donde incluso el partido no sabe cómo sus candidatos están siendo financiados, ¿no? Los candidatos le entregarán al partido, digamos, lo que quieren mostrar, ¿no? Ese es un problema. El segundo problema tiene relación cómo se distribuye el financiamiento público que se le otorga a los partidos. 78 millones del 21 al 26. Digamos que sea de la misma manera. ¿Cuál es el problema? Tú que conoces bien el Parlamento. Ya ahora han salido 43, si mal no recuerdo, congresistas de su bancada inicial. Sin embargo, se sigue midiendo en función de los votos del 2021. ¿Y quién recibe ese dinero? La bancada, ¿no? El partido. Pero acá viene el tema. En el extremo podría ocurrir que un partido se quede sin bancada, sin ni uno, y seguir recibiendo. Entonces, eso está pensado en partidos que tienen un nivel de regularidad, de permanencia de sus miembros. Entonces, la propuesta era que tú repartas en función del número de escaños conseguidos y que cada año tú ajustes. Pero ajustes, o sea, si tenías 30 y te dan tantos millones, si vas a tener 10 te darán un tercio, más no al revés, cuando logras jalar, digamos, hablando deportivamente, una bancada, ¿no? Bueno, veremos entonces cómo actúa el Congreso en este 2025, a ver si aprueba estas reformas que se consideran necesarias, ¿no?, para enfrentar el próximo proceso. Doctor Tuesta, yo le agradezco mucho por su visita y le deseo todo lo mejor para el próximo año. De igual manera, feliz año. Muchas gracias.